Bien, jóvenes. A ver, siguiendo con los temas de competencia lingüística, el día de hoy nos toca hablar sobre el uso de la B, la V, la C, S y Z. Voy a tratar de hacer el tema lo más concreto posible para que ustedes puedan desarrollar pues la parte práctica, ¿sí? No hay mucho que explicar, no hay mucha teoría que decir, solamente tener en cuenta aquellas concepciones, ¿no? Aquellas recomendaciones que nos propone pues la lingüística prescriptiva, ¿no? Que es el correcto uso de las palabras que contengan pues la B, la V, la C, la Z, la S y la Z. ¿Por qué viene esta recomendación? Bueno, la B y la V pues siempre ha sido un tema de error, ¿no? En el que incurren muchas personas al momento de la redacción, más que nada, ¿no? Más que nada en la redacción, porque bueno, en la pronunciación, ¿no? En la oralización, pues no hay ese problema, ¿no? No hay diferenciación de una u otra. Pero al momento de la redacción sí se produce este inconveniente. Entonces, vamos a tener en cuenta pues estas recomendaciones para su correcto uso. Y con respecto a la C, S y Z, ¿no? Nosotros tenemos bueno, acá en Hispanoamérica tenemos ese inconveniente, o bueno, no inconveniente, se puede decir como un fenómeno lingüístico, porque no es un inconveniente tampoco. Simplemente que nosotros tenemos el fenómeno del ceseo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no diferenciamos la pronunciación fonética de C, S y Z. ¿No? Nosotros no hacemos esa diferenciación. Al contrario, todas las pronunciamos igual. Cuando hacemos esa diferencia es cuando redactamos, nada más. A diferencia del español peninsular, ¿no? El español, como se dice vulgarmente y tontamente, el español de España, ¿no? Pero en realidad la denominación correcta es el español peninsular. En esa zona, ¿no? En España, sí se utiliza la diferenciación, no existe este fenómeno de ceseo, ¿no? Ahí sí se da la correcta pronunciación o la correcta utilización fonética de estos segmentos. Entonces, nosotros aquí en Hispanoamérica sí, por eso es que vamos a tener en cuenta estos preceptos para futuras oportunidades y futuras utilizaciones en redacción sobre todo. ¿Ya? Primero nos dice uso de la B. Se usa B en los siguientes casos. El sonido final vir, ¿no? B-I-R, de los infinitivos y todas las formas de estos verbos, ¿no? Percibir, concebir, prohibir, a excepción de los verbos hervir, servir, vivir y sus compuestos, ¿no? De ahí todos los verbos terminados en ir sí se deben escribir con B, no con U. Luego tenemos las terminaciones va, vamos, vas y van, ¿no? Que generalmente se da pues en los pretéritos, ¿no? En el pretérito imperfecto del indicativo de los verbos de la primera persona de la conjugación. Amaba, cantabas, jugabas, tirabas, escalaban. Luego tenemos las palabras que inician por la sílaba bu, bur y bus, que inician, ya no que culminan, sino que inician. Por ejemplo, bucear, burgués, busco. Y la única excepción a esta regla es la palabra vudú, ¿no? Que empieza con V y sus derivados. ¿Por qué? Porque esta palabra pues es un extranjerismo, ¿ya? Es una palabra extraída de otro idioma, que en este caso pues viene del africano, ¿no? De estas lenguas africanas que vinieron pues con toda esta migración de los esclavos, ¿no? Que se produjo con la esclavitud. Entonces esta palabra vudú no pertenece o no pertenecía originalmente al idioma español, sino que se fue castellanizando con los años, ¿no? Luego tenemos el pretérito imperfecto del indicativo del verbo ir, ¿no? El pretérito imperfecto, o sea, el pasado imperfecto. Iba, ibas, íbamos, iban.
Tenemos también las terminaciones bundo o bunda, bilidad, buir y vir, ¿no? Tremebundo, furibunda, amabilidad, contabilidad, contribuir, concebir, ¿no? En este caso, pues ese último vir ya está contenido dentro de la primera regla que habíamos visto, ¿no? Que son todos los verbos terminados en vir. Se exceptúan solamente las palabras movilidad, civilidad, hervir, servir, vivir, ¿no? Que ya eso pertenecía pues a la primera regla que habíamos visto anteriormente. Y por último, las palabras que contienen los prefijos bi, bis y bis con z, ¿no? Dos o dos veces, ¿no? Que quiere decir, que significa dos o dos veces. Bio al inicio y bio al final, que significa vida. Y sub, que significa debajo o por debajo de, ¿ya? Por ejemplo, bípedo, bisnieto, bizcocho, biografía, micrófono, subempleo, suboficial, ¿ya? Entonces ahí tenemos los ejemplos de esta regla. Ahí sí no hay ninguna excepción. Luego pasamos al uso de la V. Dice, se usa V en los siguientes casos. Después de D, después de B y después de N. Por ejemplo, las palabras adviento, adverbio, obvio, subversión, tranvía, invento, ¿no? Siempre después de D, después de B y después de N se utiliza la letra V. Los adjetivos acabados en aba, ojo, adjetivos. Aba, ave, abo, eva, eve, evo, iba, ivo. Ejemplo, octava, suave, bravo, nueva, leve, medioevo. Se exceptúan las palabras árabe, estribo, suavo, mancebo, guajibo y todas las palabras derivadas del sustantivo sílaba. Luego tenemos el prefijo vice o vis, ¿no? Que significa en lugar de o antes de, ¿no? Vicealmirante, vicerrector, virrey o vizconde. Las terminaciones íboro, íbora y viro o vira, ¿no? Decemviro, elvira, carnívoro o vívoro. Se exceptúan solamente la palabra víbora. Las palabras que inician con viva, que inician, ojo, viva, vive, vi y vivi. Vivaracho, vivencia, vivíparo. ¿No? Se exceptúa solamente la palabra biberón. Las palabras que empiezan por eva, eve, evi y evo. Evacuar, evento, evitar, evocar. Se exceptúan solamente la palabra ébano y sus derivados, ¿no? Solamente se exceptúan esas palabras. Sí, entonces aquí tenemos unas reglas bastante básicas de lo que es la utilización de B y V, ¿no? Tanto en prefijos como en sufijos, ¿ya? Y algunas terminaciones verbales, ¿no? Que nosotros denominamos pues como amalgamas. Luego pasamos a el uso de la C. Nos dice, se usa con C en los siguientes casos. Las palabras que terminan en ser y en sir, perecer, coser, parecer, fruncir, producir, ¿no? Se exceptúan las palabras coser del verbo del sustantivo costura, ¿no? La palabra coser de costura, de cocido, ¿no? Es el verbo, ¿no? No de coser, de cocinar, ¿no? Toser y asir. Los vocablos que finalizan en cioso, por ejemplo, ocioso, juicioso, bullicioso, ¿no? Se exceptúa la palabra ansioso, solamente esa palabra. Las terminaciones ansia, encia y uncio o uncia, ¿no? Vacancia, cansancio, nuncio, anuncia. Se exceptúan las palabras ansia,
¿no? Y hortensia. Siguiente, las palabras que terminan en cial, ciar y eser. Ejemplos: espacial, agenciar, licenciar, acontecer, permanecer. Se exceptúan liciar, extasiar, ansiar y sus derivados, ¿no? Los derivados de estas palabras. Luego tenemos las palabras acabadas en asea, aseo y asia. Albacea, ¿no? En este caso no es asia, sino asea. Albacea, grisáceo, herbáceo, falacia, audacia. Se exceptúan las palabras afasia, eutanasia y gimnasia. Luego pasamos ya al uso de la S. ¿No? Dice, se usan con S o se usa S en los siguientes casos. Los adjetivos terminados en oso, osa y sivo o siva, ¿no? Amoroso, amorosa, decoroso, decorosa, lesivo, lesiva, abusivo, abusivo. Se exceptúan solamente las palabras lascivo y nocivo. Las palabras terminadas en ísimo, oísima y ulsión, ¿no? Bonísimo, frigidísimo, repulsión, emulsión. Los gentilicios acabados en ense, es, esa, ¿no? Gentilicio se refiere a aquellos términos que utilizamos para referirnos a las personas que viven en determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, rimense, ¿no? Que viven cerca del río Rímac o en el distrito del Rímac, bonaerense, que vive en Buenos Aires, aragonés, ¿no? Que vive en la región de Aragón, portugués, que proviene de Portugal, y danesa, que proviene de Dinamarca. Se exceptúan la palabra vascuense, que proviene de la región vasca, ¿no? Luego tenemos las palabras terminadas en esta y esto. Acuesta, ballesta, funesta, apuesto. Funesto, apuesto, ¿no? Y por último tenemos las palabras en las cuales se utiliza la letra Z, ¿no? Se usa Z en los siguientes casos. Las palabras que terminan en asgo, padrinazgo, mayorazgo, serenazgo, mecenazgo, ¿no? Se exceptúan las palabras rasgo, pelazgo y trasgo. La palabra más común es rasgo, ¿no? Las otras son menos comunes. Los sustantivos abstractos que terminan en es, ¿no? Con Z, es, esa o ansa, rapidez, grandeza, andanza o adivinanza. Se exceptúa, ¿no? El sustantivo gansa, ¿no? Que es el femenino de ganso. Los sustantivos diminutivos y los despectivos terminados en suelo, ¿no? Rapazuelo, plazuelo, mujerzuela, ¿no? Y demás. Las palabras terminadas en isco y usco. Ejemplo, visco, pellizco, negruzco, blancuzco, ¿no? Se exceptúan las palabras parduzco y verduzco. Son solamente las dos palabras que se exceptúan a esta regla, ¿sí? Entonces, chicos, esas son las recomendaciones de uso para las letras B, V, C, S y Z, ¿sí? Entonces, como les digo, no hay mucha teoría, pues solamente acá son recomendaciones de uso que nos proporciona la gramática prescriptiva, que es el tipo de gramática que nos recomienda el correcto uso de las palabras, ¿no? Generalmente de manera ortográfica, ¿ya? Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos, ¿no? Y en estos momentos ya deben tener, pues, la parte práctica, ¿no? Ya subida, publicada en el Classroom, para que la puedan desarrollar en el mismo documento o la puedan desarrollar en el compendio, no hay ningún problema, y me envían las evidencias fotográficas, ¿ya? Eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos, y nos estamos viendo hasta la siguiente sesión.